Estamos con César Ariel Trifone, becario doctoral, ¿no? De la Fundación Médica, puede ser, ahora me vas a corregir. Es licenciado en biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cómo andás, César? ¿Cómo le va, compañeros? ¿Todo bien? Un gusto poder estar con dos personas como Javi, como Dani. Tanto tiempo que no nos cruzamos, que ya vamos a recordar viejas épocas. Tres personas que tenemos años de militancia. Así que la verdad muy contento de estar siendo entrevistado por dos compañeros. Claro, sí, bien, bien. Brevemente, porque obviamente vamos a dejar la intriga, ¿no? A la gente. Nos conocemos de aquel 2015 que comenzó toda la revolución. Por lo menos yo los conozco a todos ustedes, ¿no? Ustedes no sé si se conocen de antes, ahí no sé. Los conozco a ustedes de aquella efullición de la militancia y volcarnos a las calles en ese resistiendo con aguante inicial. Pero bueno, este, nada, vamos a meternos en lo que es la entrevista. Y bueno, una de las primeras preguntas como para meternos en el tema es que, bueno, ¿cómo está la situación hoy actual de la pandemia? Por supuesto, desde de tu lado, desde donde vos estás metido en el tema, que sería del laboratorio, ¿no? En la parte, estás trabajando un laboratorio, chequeando que, a ver, ¿me ayudás? Dale. Y de paso te corrijo que me dijiste justo en dónde trabajaba. Yo trabajo en Facultad de Medicina en el Instituto INVIR. Ahí Vamos. está, bien, Ahí va. ahí vamos. Ese era el dato que faltaba. Exactamente. Por allá en abril de este año, nosotros en marzo tuvimos los primeros casos de COVID acá en Argentina. Es decir, el 5 de marzo creo que fue el primero, si mal no me falla la memoria. Y el 6 de Sí. abril, acá en el INVIR comenzamos a realizar el diagnóstico por PCR. Ese diagnóstico es a partir de los hisopados que tanto escuchamos que se hacen de los casos sospechosos, de los contactos estrechos. Se realiza justamente ese diagnóstico por la técnica de PCR, que también se habló bastante de ese nombre y es bastante usual conocerlo. No voy a entrar en cuestiones técnicas, pero nosotros nos encargamos de recibir los hisopados de los centros de salud, de los operativos detectar, de los centros de diagnóstico, y hacemos todo el procesamiento hasta llegar a un resultado, que usualmente lo estamos sacando dentro de las 24 horas. Eso, ese análisis, perdón, ese análisis, estabas en una de los laboratorios que recibía todo eso. ¿Había más laboratorios o solamente en Capital, digo, ¿no? Sobre IRBIS procesaban esta información. Exacto. Hay varios laboratorios. Es difícil el nombre, sí. No, las siglas no ayudan mucho. INVIRS. Es como un... IRBIS. Claro, unos dicen INBRIS. Pero bueno, no ayuda esa R en el medio. En Capital hay Eso. varios... Exacto. En Capital hay varios laboratorios que realizan, algunos son privados, digamos. El primero que comenzó con los testeos fue el Malbrán, hasta que se pudo descentralizar y un poco descomprimir, porque el Malbrán no daba abasto con el caudal de muestras que iban llegando día a día, y fue necesario poder abrir el fuego a todos los laboratorios que quisieran que participaran y que se entrenaran para ello. La mayoría son laboratorios de ensayos clínicos, digamos, ensayos bioquímicos que ya realizaban este tipo de trabajos, como el Malbrán, por ejemplo, que es la cabeza de la red de enfermedades respiratorias. En cambio, nosotros, como universidad, como instituto CONICET, que depende tanto del CONICET como de la UBA, nuestro labor no es justamente. Si bien tenemos una parte asistencial, porque trabajamos con pacientes, con personas que viven con VIH, haciéndole el seguimiento del estado de salud, el seguimiento del tratamiento, es una parte anexa del laboratorio donde trabajan un grupo de numerosos técnicos, digamos. Pero esto requiere una reconversión total, porque pasamos de HIV, de un virus que se transmite principalmente por tres vías, que es la sanguínea, la sexual, la parenteral, a través de la leche materna, a un virus que directamente se contagia por el aire, que podemos directamente generar aerosoles que nos estén contagiando. Eso requirió todo un trabajo, toda una logística para poner el laboratorio a disposición, digamos, y con las medidas de bioseguridad necesarias, porque nosotros vamos a estar manipulando el hisopado de muchas personas que tienen coronavirus. Queremos evitar justamente nosotros, como personal de salud, contagiarnos,
y de esa manera, si uno se contagia, por más de que lo pase bien, digamos, y no tenga ninguna complicación, son 2 semanas que se pierde gente que tendría que estar hisopando. Entonces también tenemos eso, todas las medidas de bioseguridad necesarias. Hay otras universidades como la UNQ, la UNCI, donde también soy oriundo, digamos, bien lo dijiste, que también está haciendo este trabajo, digamos, a menor escala, pero acá lo hacemos, creo que lo máximo que hemos llegado a procesar son 1.800 muestras diarias. Y más o menos en el total estamos entre el 6 y el 8% del total de testeos que se hicieron desde el inicio de la pandemia hasta ahora, solo acá. Qué bien. No, antes iba a comentar que está bueno que digas esto de la PCR y que tiene y su relación con el genoma, porque hubo algún par de fake news, teóricamente inclusive de palabras autorizadas de una inmunóloga reconocida, que hablaba de que no se había todavía decodificado el genoma del virus y que era imposible hacer un testeo específico, cosas que, digamos, muchos otros negaron enseguida. ¿Eso lo podrías explicar un poquito? Sí, totalmente. No, yo vi también las declaraciones de esa investigadora, esa persona, por lo que pude averiguar, digamos, es neurobióloga, no es inmunóloga, es decir, es de otro campo, pero bueno, se sintió con la seguridad de poder opinar, digamos, no quiero polemizar con una colega, pero la evidencia, digamos, las publicaciones que se fueron sacando desde diciembre, enero, que fueron las primeras que fueron apareciendo en esta avalancha de información del COVID-19 y del SARS-CoV-2, que es el virus, se terminó con todas las grandes herramientas. Hoy por hoy contamos con herramientas de secuenciación de genoma, es decir, para poder saber leer el genoma de microorganismos con herramientas muy potentes que nos permiten poder secuenciar todo. Secuenciar quiere decir justamente conocer, leer el genoma, a eso me refiero con este concepto de microorganismos en su totalidad, digamos. Cuando estamos hablando de virus, de bacterias, tenemos herramientas muy poderosas que nos permiten hacer eso. Y una de las primeras cosas que se empezó a hacer de este virus fue justamente poder secuenciar este genoma y poder compararlo con virus que conocíamos, porque fue lo primero de decir, bueno, ¿qué es este virus? ¿De dónde surge? Entonces, cuando se lo comparó con otros parecidos, se vio justamente que tenía una similitud con el SARS-CoV-1, que fue el que generó el SARS en China, digamos, no puedo acordar el año, no voy a tirar un número que me arrepienta, pero que ese fue un brote muy pequeño, del cual fue un brote muy pequeño que quedó contenido en Asia, digamos, en China, y al ser un pariente cercano, es el SARS-CoV-2, se pudo diseminar a todo el mundo. Pero se pudo secuenciar, se pudieron generar testeos muy específicos. La PCR lo que hace técnicamente es detectar genes del virus en el material de los hisopados. Es decir, uno cuando hisopa lo que está haciendo es recuperar ciertas células del tracto respiratorio superior, que es un hisopado, y en esas células puede llegar a arrastrar virus que el paciente, que la persona tenga, digamos, si la persona está infectada, esas células que están siendo infectadas por el virus arrastran parte del virus. ¿Entiende? Sí. Entonces, en esas muestras, lo que vamos a detectar es, bueno, ahí vamos a tener células humanas, pero queremos saber si están acompañadas de virus. Entonces, detectamos con esta PCR genes específicos del virus. Algunos kits utilizan 2 genes, algunos kits utilizan 3 genes, y cuantos más genes, digamos, detectes, es más específico. Porque quizás con uno decís, bueno, no, te dice uno solo, bueno, puede ser este o puede ser aquel. O sea, cuando agregas un segundo gen, decís, bueno, espera, no hay 2 microorganismos que tengan este gen, que tengan estos 2 genes. Y cuando agregas un tercer gen, aumentás muchísimo más la especificidad. Es decir, que cuán específico es el testeo. Pues decís, bueno, ¿cuántos microorganismos en el mundo van a tener estos mismos 3 genes? Casi ninguno. Ese es el punto con la PCR. ¿Y en qué sentido genera, toda esa investigación, ¿no? Descubrir esta especificidad de a poco y ver en esa pequeña fotografía, ¿en qué ayuda para el después, ¿no? Ustedes lo ubican, ¿y qué ayuda? ¿Qué se puede reconocer?
o qué puede facilitar por una investigación, a eso me refiero, ¿no? Bien. Bueno, conocer la biología del virus te permite, ahora en el corto plazo, que lo que más nos interesa es poder diseñar terapias o incluso las vacunas que ahora están desarrollándose, digamos. Entonces, conocer cómo se replica el virus, cómo funciona dentro de las células, a vos te permite hacer foco en algún paso clave para generar una interrupción de ese paso clave. ¿Qué es lo que es? Justamente eso es un tratamiento para evitar que ese virus se disemine, o incluso hacer foco en ciertas partes del virus para generar una vacuna y tener una vacuna que te proteja de una posible infección. Claro. Ahora, si querés, nos podemos meter en vacunas un poco más, digamos, hay un poquito más para ¿cómo? Lo voy a dejar ahí. A mí, en relación de las vacunas, me interesaría que comentes, porque muchas veces se dice que al inocular la vacuna te están poniendo algún virus, porque, digamos, está hecha en base de alguna partícula viral, entonces hay algún tipo de peligro. No hablemos de los chips, que eso ya lo descartamos, digamos. Pero por lo menos comentar un poco las posibilidades del tipo de vacunas que se están ensayando actualmente y tu opinión. Bueno, para el chip, te digo, para seguir el chiste, digamos, ya tenemos el celular, con eso ya saben todo de nosotros. O sea, no necesitan inyectarnos nada. Nosotros vamos y encima lo pagamos. Clarísimo, clarísimo, para derrocar esa falsa mito, porque en realidad sí, ya estamos todos controlados, somos una sociedad de control, pero bueno, sí, César. Para no irme por las ramas, cada tanto yo recibo un mail de Google Maps diciéndome, este fue tu recorrido del último mes. Pero bueno, qué miedo. Totalmente. Yendo a las vacunas, digamos, hay diferentes tipos de vacunas que se están desarrollando. Ahora quizás no recuerdo exactamente cuál es cuál, porque me olvidé el cuadernito en el laboratorio, pero hay diferentes estrategias que uno genera una vacuna. El objetivo de una vacuna es que justamente uno no se enferme. ¿Bien? Uno puede llegar a infectarse del virus, es decir, yo me vacuno y me puedo llegar a infectar, pero la idea es que yo no me enferme, que yo no necesite una asistencia médica, que lo curse muy levemente. Eso sería como el mínimo. Hay vacunas que apuntan a evitar la infección, que sería la de máxima, que directamente el virus del patógeno no entre a tu cuerpo. ¿Cómo se genera esa barrera? El sistema inmunológico tiene la capacidad de reconocer agentes externos de agentes internos. Es decir, todo lo que es nuestro cuerpo, el sistema inmunológico no lo reconoce, es decir, lo reconoce como propio, es decir, bueno, este es mi cuerpo. Uno se toca y dice, bueno, este es mi cuerpo, y después el sistema inmunológico sabe cuando algo externo ingresa a tu cuerpo. ¿Bien? Entonces, lo que se hace a través de la vacuna es entrenarlo al sistema inmunológico para que reconozca este patógeno, o sea, patrones, que usualmente se utilizan proteínas del patógeno, que son los patrones proteicos, para decirle, bueno, cuando vos te encuentres con esto en la vida real, digamos, esto es extraño, esto vos tenés que eliminarlo. Bien, eso en la infección normal ocurre, es decir, una vez que ingresa el microorganismo, en este caso el SARS-CoV-2, naturalmente se genera una respuesta inmune, pero que lleva tiempo. Es decir, la generación de estos famosos anticuerpos que tantos queremos que se generen, tardan 7 o 10 días. En ese lapso, el virus hace desastre. Claro. Entonces, la idea es que uno tenga esa respuesta previa, ya tenga anticuerpos o tenga células del sistema inmunológico preparadas para que en cuanto ingrese ya genere una respuesta inmunológica y evitar la parte de la replicación viral o atenuarla lo más posible. Ahora, ¿cómo se genera esta respuesta? Diferentes estrategias. Una de las que se está generando es a través del ARN mensajero, que es una de las que se está probando acá en Argentina, no la que se está fabricando. La que se está probando acá en Argentina es la técnica de ARN mensajero. Como su nombre lo indica, es un mensajero. Es una molécula que utilizan las células para producir proteínas. Es decir, yo tengo el DNA, donde tengo toda la información genética, y tengo las proteínas, que son lo que se genera, es decir, en un caminito muy unidireccional. En el medio hay un mensaje, que va desde el DNA hasta las proteínas. Ese mensaje lo lleva la molécula de ARN mensajero. Entonces, si yo logro diseñar un ARN mensajero
que genere una proteína dada, en este caso, por ejemplo, la proteína S del virus del SARS-CoV-2, puedo producir esta proteína en cualquier lado. Por ejemplo, en una célula humana. Entonces yo puedo inyectar en mis células este ARN mensajero, se genera esa proteína y mi sistema inmunológico ve esa proteína y dice, esto no es nuestro. Genera anticuerpos, genera células en respuesta. Siempre todo va en relación a la comunicación, entonces, ¿no? Es una cuestión de comunicarnos de una manera adecuada para que todo funcione bien. El sistema inmunológico es un mundo de señales. La biología es un mundo de señales, o sea, balance de señales, qué pesa más, qué pesa menos, y en base a eso, respuesta. Estímulo, señales, respuesta, pum. Y nos cuesta tanto en la sociedad, imagínate a nuestro interior biológico. No, está bastante ordenadito, parece un quilombo, pero está muy ordenadito el interior biológico. El exterior ya es otra cosa, tenemos factores sociales que son mucho más complejos que la biología, podría decir. A ver, me surge una pregunta ahora en términos de, bueno, a partir de esto que fue muy claro cómo funciona, por lo menos para todos los que, como yo, no desconocemos un poco el espacio o el conocimiento. En el caso de, quizás para meternos, quizá en esto un poco técnico o no, sobre la vacuna de la rusa, ¿no? Que está demonizada por un sector, por otro lado auspiciada, por otro lado donde dice todavía le falta, no es tan así, pero ya, inclusive esta semana llevaron cargas a Venezuela. ¿Cómo ves ese tema? A ver tu mirada. La rusa tiene un problema que no fue publicada. Ese es el único problema que tiene la rusa, digamos. Utiliza una estrategia muy parecida a la de AstraZeneca, es decir, utilizan la misma. Exactamente, y ese es el virus que vos preguntabas, Dani. Otra estrategia vacunal puede ser inyectar un virus que no te enferme, por ejemplo el adenovirus, que bien decía Javier, y que haga este mismo trabajo, que produzca proteínas del SARS-CoV-2. Entonces la respuesta inmunológica va a ser lo mismo, va a reconocerlo, va a generar anticuerpos y te va a proteger. ¿Bien? Ahora, la misma estrategia de la AstraZeneca la está realizando la vacuna rusa, la misma. Entonces, ¿y por qué? Entonces, ¿cuál es el resquemor con la rusa? Que justamente no fue publicada. Cuando salió Putin a decirnos ya tengo la vacuna, no dijo, estoy iniciando la fase 3, dijo, no, yo ya tengo la vacuna que tomás. Claro. Es como que casi que si le dabas el brazo, el tipo te metía la inyección, básicamente. No le faltaba mucho. Porque con la OMS tampoco había como dado una información oficial, ¿no? ¿Puede ser? O sea, no estaba, como vos decís, publicada en ese sentido. Como para que de la OMS también diga, bueno, está en fase 3 o no es así la información. ¿Cómo lo ves? Es decir, cuando uno va generando, o sea, si yo voy generando un trabajo científico, la idea del proyecto científico es que sea evaluado por pares. Entonces, yo publico mis resultados dentro del ámbito de una revista científica y pares que yo desconozco, que son anónimos, justamente es la idea de que no me conozcan, que no haya conocimiento de la otra persona, evalúa mis resultados. Lo que ocurrió justamente con la rusa es que hasta que no salió Putin a decir tengo la vacuna, no había publicaciones científicas de los trabajos que estaban haciendo estos científicos. Capaz que es perfecto el trabajo. ¿Ahora sí las hay, no? ¿O sí? Ahora lo que están haciendo, ahora lo que recién empezaron es la fase 3. Por eso llevaron las dosis a Venezuela, donde van a probar la fase 3 también. La están probando en Rusia y la están probando también en Venezuela. Y capaz que en otros países más, pues que ahora desconozco. Pero justamente, o sea, estos resultados que tanto se le pedían, recién ahora los van a tener. Pero toda la parte previa no la publicaron. Entonces, ese es el resquemor. No se sabe. Quizás funciona y es perfecta, pero hasta tanto no haya resultados científicos contrastables, vamos a tener la duda. Claro, quizás te estoy hablando yo como mucho de lo que a veces se escucha y desconocemos, ¿no? Todo esta interna, justamente los procedimientos. Pues, pero claro, ahora me queda más claro, todavía está justamente esa información recién accediéndose. Pero bueno, Javi, no sé si quería decir algo. Sí, quería a ver si podías explicarnos cómo fue posible que ciencia y tecnología acá y en muchos otros lugares de repente pudiera manejar este virus que aparentemente apareció hace menos de un año,
y poder sacar test diagnósticos, vacunas, digamos, ¿qué es lo que hizo que esté todo el mundo tan afilado? Y es una conjunción de factores. Va a tener mucho de subjetividad porque es un análisis, digamos, muy macro, pero en parte, digamos, que del virus se conocían parientes, arranquemos por ahí, como el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1, el MERS, digamos, que el MERS también es otro coronavirus, pero que ocasionó un brote en Oriente Medio, que como el vector eran los camélidos, quedó circunscripto en Oriente Medio, o sea, no se extendió mundialmente. Entonces se tenía cierto conocimiento. Aparte, los coronavirus son un virus endémico en la sociedad, digamos. No se reportan porque generan resfríos leves y no se terminan reportando, pero se conocían, digamos. Primero eso, que tenés un pequeño background de dónde agarrarte, de dónde empezar a estudiar un poco. En segunda instancia, bueno, es básicamente la intención de todo el mundo de ponerse a laburar en esto, digamos. Poner toda la capacidad científica del mundo, porque digamos estamos hablando de universidades como Oxford, las universidades estadounidenses, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de los chinos, todos a trabajar justamente en el mismo objetivo, en pos del mismo objetivo. Hay miles de millones de dólares de inversión que esto llevó, digamos. Hay una intención muy fuerte. El único antecedente que yo recuerdo ahora, así de resultados tan rápidos, por ejemplo, con el HIV, cuando se consiguió la triple terapia. Se pasó de una infección que era una sentencia de muerte en pocos meses a una enfermedad crónica de por vida. Pero llevó mucho más tiempo. Llevó mucho más tiempo, exactamente, pero estamos hablando de también 30, 40 años de diferencia, digamos. También, pero, o sea, acá había mucha más capacidad instalada, digamos, no ociosa porque estaban en otra temática, que pudieron volcar parte de sus recursos o sus voluntades, o porque había mucha gente haciendo proyectos personales en otra temática que pasaron a estudiar esto, ¿no? Eso es clave, es decir, las ganas del mundo, la voluntad política, la voluntad económica de decir, bueno, esto es un problema a nivel mundial, esto es un problema que claramente si no lo resolvemos puede generar un brote mucho, mucho peor, digamos, porque por más de que hagamos cuarentena todos, digamos, del mundo, lo que fuere, tarde o temprano el coronavirus entra al país, tarde o temprano se genera un pico, tarde o temprano se genera un brote, y eso económicamente es desfavorable. O sea, ahí tenés también exactamente, el interés del poder económico de decir, bueno, solucionemos esto porque no importa lo que hagamos, siempre vamos a tener una traba. Entonces, hay una intención política muy fuerte de fondo, llevando también a que hay un acortamiento de los tiempos científicos, no de la calidad de los resultados necesarios para, por ejemplo, pasar las diferentes fases clínicas. Eso se mantiene, eso ante cualquier imprevisto, como pasó con la vacuna de AstraZeneca, que tuvo hoy, estas últimas semanas, 2 casos de enfermedades neurológicas, creo que fueron, donde se frenó un poco la vacunación y hasta no se pudo comprobar que no era causal de la vacuna, no se reanudó. Es decir, se mantienen esos estándares, pero los tiempos se están acortando. Vacunas tardan 10, 20 años en poder ser sacadas al mercado. E incluso una vez que salen al mercado son controladas durante un tiempo prudencial. Ahora, en esto justamente la intención es, bueno, solucionemos esto, que tenemos la capacidad, que es un virus que pudimos estudiar bastante bien, y las vacunas, los candidatos que están en boga, parece funcionar bien todas en fase 2, larguemos la fase 3, larguemos el trabajo que tenemos y solucionemos el problema del SARS-CoV-2. O sea, la intención del mundo es clave en todo esto. Sí, detrás está obviamente el capitalismo, que es el que mueve el poder, pues piensa, no, me voy a quedar sin proletariado y sin consumidores, ¿qué hacemos? Pero bueno, más allá de eso, en algún punto, ver el lado positivo también, ¿no? De un poco de la unión, un poco para la pelota, más allá de, bueno, de todo lo que sabemos que está siempre dando vueltas por ahí para confundirnos, ¿no? Con el odio, con lo predominar el materialismo y la muerte por sobre la vida. Pero bueno, en ese sentido estamos. Yo me quedaría con una pregunta más, y como para ya ir cerrando, para no extendernos tanto, y por supuesto agradecerte el tiempo que nos estás dando.
Es el tema de ahora vos estás dedicado entonces a este estudio del PCR, estás diciendo, ¿no? Entonces, lo que vos venías haciendo, que me hiciste acordar que estabas involucrado con el VIH, ¿eso está suspendido o estás trabajando en ambos? ¿O cómo quedó esa investigación? Que vos estuviste trabajando inclusive bastante tiempo con tu carrera. Sí, actualmente prácticamente todas las líneas del país en investigación están frenadas, las únicas que están funcionando son las relacionadas a COVID, pero básicamente porque todo el país, digamos, excepto que sea una tarea esencial, está frenado, digamos. Entonces, todo lo que sea una línea de investigación, CONICET ya ha sacado una resolución, y hasta tanto no estemos en fase 4 en Argentina, no va a reanudar las actividades de los doctorandos, de los postdoctorandos. Entonces, todos estamos sin trabajar, básicamente, y acá en el INVIRS todos nos abocamos fuertemente a lo que es el diagnóstico que vos decías, yo soy 100%. Ahora, con estos nuevos proyectos, porque desde la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica se financiaron una serie de proyectos relacionados a COVID. Uno de ellos es un proyecto de vacuna que lo lleva la doctora Casataro en la USAM, por ejemplo, que es otro tipo de estrategia. Y después, acá en mi laboratorio hubo 3 subsidios que fueron adjudicados. Entonces, esas líneas tienen derecho a trabajar justamente porque la idea es, desde el sector científico, intentar dar una respuesta a esta emergencia nacional, digamos, desde la perspectiva que se pueda, digamos. Yo estoy involucrado lateralmente en uno de los proyectos, que es de mi jefa, digamos, de un proyecto de biobanco, en el cual se está recolectando muestras de personas que hayan sido infectadas, es decir, infectados agudos, convalecientes, contactos estrechos no infectados, infectados, y caracterizar un poco la población. También hay otro proyecto que apunta más... ¿Genéticamente? ¿Cómo? ¿Caracterizar la población genéticamente? No, inmunológicamente, perdón, no fui concreto, es verdad. Yo lo tengo muy en la... Porque se está haciendo, en otros lados se está haciendo la genética para ver, digamos, cuál puede ser, digamos, determinada combinación de genes que tengan menor susceptibilidad al virus. Se está haciendo en otro lado, no por eso me parece. Sí, pero aparte es importante porque ha habido intentos de conclusiones en algunos trabajos que vi que al final no terminaron siendo tan concluyentes, pero sí, digamos, es necesario también estudiar otros aspectos. Digamos, nosotros estudiamos desde el aspecto más inmunológico, es decir, cómo responde la persona, por ejemplo, si tenemos 2 grupos, uno de contactos estrechos que se contagiaron y después contactos estrechos que no terminaron contagiándose, ¿cuál es la diferencia entre esos 2 grupos? ¿Por qué uno se contagió y por qué el otro no? ¿Cuál es la respuesta respuesta inmunológica que hay detrás de eso? Pautas que nos puedan llegar a esto, a entender cómo funciona la respuesta inmunológica de una persona, para decir, bueno, si tengo que diseñar una vacuna, tiene que tener estas características. ¿Por qué? Porque una persona con tal respuesta inmunológica es menos propensa a infectarse. Entonces esa información va generando toda una base sobre la cual se asientan después tecnologías de aplicación, como las vacunas, como los tratamientos, pero necesitas toda esa base de conocimiento biológico de funcionamiento tanto del virus como de su interacción con el sistema inmunológico. Quería preguntar algo con relación justo a eso, porque se está viendo que no se sabe muy bien cuánto dura la inmunidad, digamos, después de la infección, y si hay posibilidades, y ya se ha demostrado que sí, inclusive en investigadores argentinos que han tenido una nueva enfermedad, digamos, terminaron de padecer una y al tiempo volvieron a ser positivos. Entonces, todas esas inquietudes y el encontrarnos que también la vacuna no es una vacuna, sino que tiene que tener 2 dosis, todo eso tiene relación con la inmunidad. ¿Nos explicás un poquito? Totalmente. Lo que se veía, por lo menos en algunos trabajos, es que los anticuerpos que se podían medir en plasma, es decir, en sangre, decaían en algunos casos a los 3 meses. Es decir, que ya a los 3 meses no tenían anticuerpos en sangre. ¿Eso quiere decir que ya no sos inmune? No. ¿Por qué? Porque de fondo, nosotros estamos constituidos por células. Es decir, de fondo, alguien produce esos anticuerpos, que son moléculas. Los que lo producen son células.
que quedan, digamos, como descansando, como durmiendo en estado de sí, durmiente, digamos, por no usar una palabra en inglés. Latencia o algo así. Exacto. Sí, latencia me hace acordar de otras cosas, y no quería utilizarla, pero sería ese concepto. No, porque tengo el concepto de active, pero sería eso, digamos. Células que quedan en estado de reposo, ahí está, no me salía la palabra, Reposo. en estado de reposo, hasta tanto no haya un nuevo evento de infección. Entonces, puedo no tener los anticuerpos en sangre, pero tengo las células que lo producen, que en cuanto vuelvan a encontrarse con ese virus, van a volver a producir los anticuerpos, de una manera mucho más rápida que la primera vez, porque ya saben, y de una manera mucho más eficiente, porque también hay todo un procesamiento, todo un proceso de mejoramiento de la respuesta inmunológica. Entonces, la segunda respuesta va a ser mucho mejor. Y eso va un poquito de la mano de la segunda parte de la pregunta, de por qué 2 dosis, por ejemplo. Porque cuando el sistema inmunológico se encuentra 2 veces con el mismo patógeno, si comparten esos patrones proteicos que yo hablaba, la segunda respuesta es mucho mejor, mucho más eficiente y mucho más rápida. Entonces, lo que se veía... Sí, ya hay un reconocimiento. Claro, piénsenlo como un entrenamiento, o sea, yo te entreno una vez en hacer algo, bueno, aprendiste cómo hacerlo. Cuanto más, si te hago 2 veces en hacerlo, ya recordás cómo hacerlo mejor, no cómo hacerlo simplemente. Entonces, ese es el mismo pensamiento con el sistema inmunológico. Se entrena a las células para responder más rápido y de una manera más eficiente. Entonces, por ejemplo, uno de los datos que yo tenía en la cabeza era, con las vacunas con las que se está trabajando, lo que ocurría era que una de las dosis, con una sola dosis, creo que se llegaba a inmunizar, por ejemplo, al 90-92% de la población vacunada. Con las 2 dosis era superior al 98%. Entonces, ese 6% que hay en el medio de diferencia, 6-8%, ¿qué eran? Eran personas o que habían respondido de manera muy pobre, y con el segundo refuerzo lo que se hizo justamente es volver a estimular el sistema inmunológico, o que no habían respondido a la primera y terminaron respondiendo a la segunda. Y así Las se que se están completa estallando acá, la respuesta de la primera es bastante más baja que el 90 aparentemente, por lo menos la de Pfizer, ¿no? Sí, sí. Tiré 90 porque no recordaba bien, pero creo que baja. Sí, sí, es más baja, por eso es necesario, digamos, para conseguir un cerca del 90 la segunda dosis. Quería preguntarte, a ver, bueno, o comentarte, en relación a Charlémoslo. ¿eh? Charlémoslo, dale. Charlémoslo. En relación a este tema de que algunos pacientes tienen, la mayoría, o por lo menos en promedio, los anticuerpos por 3 meses, eso se vio como una dificultad con el sistema de tratamiento con plasma de pacientes digamos, que se habían recuperado de COVID, porque empezaron a ver que no todos tenían una gran cantidad de anticuerpos y si les pasaba demasiado tiempo se quedaban sin ellos. Entonces, bueno, eso se relaciona un poco con lo que estabas diciendo vos de la respuesta inmunológica, que es diferente, que es importante ver eso, estudiar cuál es el factor de respuesta inmunológica que hace que algunos tengan más tiempo, otros menos, otros poquita cantidad de anticuerpos, etcétera. Digo yo, eso. Sí, pero igual es clave lo que decís, porque cuando yo he tenido muchos casos, porque incluso acá lo que hacemos, uno de los estudios que también se hace, es analizar a estas personas que quieren donar plasma. Que acá en la clínica, enfrente lo tenemos, pueden donar plasma, pero antes de donar plasma se le hace todo este estudio que vos decís, digamos, que tiene anticuerpos y qué tan eficientes son para neutralizar el virus. Neutralizar implica que estos anticuerpos puedan unirse al virus, eso yo lo estoy representando como una esfera al virus, unirse al virus en su superficie y evitar que éste entre a la célula. Eso es la neutralización del virus. La idea de un anticuerpo es esa. Si una persona, yo por ejemplo, soy convaleciente y quiero donar, mi plasma serviría, digamos, hablando mal y pronto, si tiene anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y si esos anticuerpos pueden neutralizar al virus. Si yo no tengo anticuerpos, desde ya que no va a funcionar mi plasma. Y si tengo anticuerpos que no tienen esa función, tampoco sirve, porque incluso pueden tener un efecto contraproducente. Lo importante es que el anticuerpo neutralice.
Entonces, antes de que alguien done, se le hace ese análisis y después se le da el visto bueno para que pueda donar. Más allá de que también tiene que estar curado, es decir, ya debió haber pasado la infección, tiene que dar una PCR negativa para asegurarnos de que ya no tenga virus y todas las medidas de seguridad para donar hemoderivados, digamos. No tener enfermedades que se transmitan por sangre, digamos, ese tipo de precauciones también, digamos. Eso de base. Arriba de eso, el análisis de SARS-CoV-2. Increíble, increíble, bueno, la verdad que aclara un montón y bueno, por lo menos ver todos estos aspectos que a veces uno desconoce, que entre tanta marama de información a veces está bueno como ampliar nuestra mirada y conocimiento. Así que César, Ariel, Trifone, gracias por este tiempo. No sé si te cabe alguna pregunta más, Javi. Si no, No, mandale un gran abrazo. Virtual, pero un gran abrazo. Virtual, sí. Ya charlaron ahí entre científicos o médicos y ya se han interiorizado. Qué lindo. Qué lindo poder escucharlos también a ustedes dos, en este tema. Así que bueno, nada, me queda por agradecerte, César, por tu tiempo y tu aporte, y por supuesto, bueno, deseándote lo mejor, fuerza, y por supuesto estás ahí en ese espacio que en este momento va a ser, ya es histórico y va a ser, por supuesto, recordado por todos. Ojalá que no perdamos la memoria para evitar esto en un futuro, ¿no? Memoria inmunológica. Sí. Es muy importante. No olvidar el esfuerzo que todo el sistema sanitario, científico está haciendo y no desmerecerlo tampoco, digamos, porque también hay mucho desmerecimiento. Y si me permiten un último delirio nada más, agradecimiento yo también a todos mis compañeros que están trabajando desde el 6 de abril sin parar. En aquel momento eran muchísimo más, trabajamos incluso 6 o 7 días a la semana, 2 turnos o a veces 3 turnos, y algunas veces nos habremos quedado tras noche, porque como decía,